suspensión perfectamente estable y homogénea. Y esto lo podemos controlar con dos parámetros básicos. Por una parte, el potencial Z, que se mide en suspensiones diluidas, y por otra parte, en suspensiones concentradas y pastas, ya las condiciones reales de trabajo, pues se utiliza la viscosidad, es decir, la rheología. Por lo que se refiere a la química de coloides, pues unos conceptos muy básicos. En principio, cuando tenemos partículas dispersas en un medio polar, tenemos las moléculas del disolvente y las partículas, y aparecen distintos tipos de interacción entre ellas. Por una parte, puede haber atracción entre las partículas debido a fuerzas de London-Van der Waals, que siempre están presentes. Por otra parte, puede haber repulsión entre partículas cuando tienen la misma carga, debido a fuerzas coulombianas, aunque a menudo, y debido al papel de las moléculas de disolvente, puede haber interacciones de tipo oscilatorio, es decir, que son atractivas y repulsivas, pero a distancias muy pequeñas de separación. Además de todo esto, tenemos interacciones partícula-disolvente e interacciones entre las propias moléculas de disolvente. Por si esto fuera poco, aparecen además el movimiento browniano cuando tenemos coloides, o sea, partículas nanométricas, los fenómenos derivados de la energía cinética impartida durante la agitación y mezclado, fenómenos de capilaridad, sedimentación, siempre motivados por la implacable acción de la gravedad. Total, que la situación es bastante complicada. La tendencia de las partículas es a atraerse entre ellas por fuerzas de Van der Waals. Y nuestro objetivo es conferir estabilidad y favorecer la repulsión entre ellas. Y esto lo podemos conseguir con varios mecanismos. Por una parte, el mecanismo electrostático, que es debido a la presencia de cargas alrededor de las partículas, o bien podemos hacerlo en función de la presencia de aditivos orgánicos que pueden absorberse en las partículas mediante el mecanismo estérico, o bien cuando estos polímeros están cargados, como el caso de los polielectrolitos, tenemos una acción mixta electrostática y estérica. Esto es lo que nos proporciona el uso de superplastificantes o de floculantes. El mecanismo electrostático tiene su origen en la reacción anfótera de grupos hidroxilos superficiales. Cuando estamos en agua, el agua se disocia en protones y hidrilos que reaccionan con el óxido para formar especies positivas y negativas. Estos iones son los determinantes, los que determinan el potencial superficial y, por tanto, la formación de la doble capa eléctrica. Si nosotros representamos el potencial químico en la superficie frente al pH, tendríamos especies positivas a pH ácido, negativas a pH básico, y en ambos casos pues son partículas del mismo signo, positivo o negativo, con lo cual se va a favorecer una repulsión electrostática. Sin embargo, hay un pH en donde la actividad de iones positivos y negativos se iguala, y esto se traduce en que no hay una carga neta alrededor de las partículas, de manera que no hay doble capa y por tanto se produce la coagulación. Es decir, toda esta zona es de alta inestabilidad y debemos evitarla siempre. Cuando no tenemos, bueno, el pH en el que esto ocurre es el llamado punto de carga cero, y si no hay polielectrolitos u otras sales que se absorban de forma química o específica, coincide con el llamado punto isoeléctrico, que es simplemente el pH en el que al medir el potencial Z da un valor cero. Bien, ¿qué es el potencial Z? Bueno, pues el potencial Z se representa por este símbolo, la Z griega, y cuando vamos a internet buscamos en imágenes, bueno, pues ya vemos que aparece el símbolo enseguida, es decir, que ya el concepto de potencial Z es una cosa bastante conocida, bastante asequible y donde hay bastante información. Sin embargo, hace unos años, cuando uno hacía esta misma búsqueda, lo que aparecía era esto, ni el rastro de los potenciales Z ni nada parecido. Bueno, la verdad absoluta yo la descubrí hace pocos años en un congreso Euromat, en donde se me abrieron los ojos. Este símbolo está asociado a esto, que es bastante más divertido. Bueno,
El potencial Z mide la estabilidad del coloide y la rheología se utiliza para cuantificar la estabilidad en suspensiones concentradas. Cuando tenemos una partícula dispersa en un medio, se carga superficialmente y en la superficie aparece un potencial que es el potencial superficial. Esta partícula se orientan las cargas hacia la superficie de manera que se absorbe una capa rígida de iones de signo contrario y luego hay una concentración decreciente de estos iones contrarios. Entonces la capa rígida viene marcada por un plano de Stern que da lugar al potencial de Stern. Cuando aplicamos un campo eléctrico para medir el potencial Z, lo que hacemos es desplazar la partícula y con ella se mueve la capa rígida y parte de la capa difusa. Y entonces este plano de cizalla que se mueve con la aplicación del campo eléctrico es lo que se denomina potencial Z y es el parámetro que de verdad podemos medir experimentalmente. Y por tanto nos da muy buena información de la estabilidad de la suspensión mediante la estimación del espesor de la doble capa eléctrica. En el caso del mecanismo estérico del que hablábamos antes, lo que hacemos es utilizar polímeros que recubren la superficie de las partículas. Generalmente se utilizan copolímeros con un polímero de anclaje responsable de la absorción y una mitad estabilizadora que es la responsable del impedimento estérico. Entonces, en definitiva, esto actúa como un escudo que protege a la partícula del contacto superficie-superficie con cualquier otra partícula. Esto se ilustra muy fácilmente en este ejemplo. Aquí se ve la existencia de sitios superficiales libres, mientras que en este caso lo que se ve es que hay absorción completa que evita el contacto superficie-superficie. Bien, en cerámica avanzada cada vez más progresamos al trabajar con nanopartículas. Entonces, en este caso tenemos unos polvos sintetizados en el laboratorio y cuando estos polvos los dispersamos con ultrasonidos, pues llegamos a medir partículas de 100 nanómetros o menores. Entonces, con estos tamaños, las partículas se mantienen fácilmente dispersas en la suspensión. ¿Qué ocurre en cementos? Pues que tenemos una situación algo distinta con partículas bien gruesas de decenas de micras y en este caso la sedimentación por gravedad es la fuerza de interacción más favorecida. Entonces tenemos que trabajar en el sentido de impedir o retardar la sedimentación. ¿Cuál es la forma más eficaz de retardar la sedimentación? Aumentando la cantidad de sólidos para que se cree una estructura en la suspensión o la pasta que impida esta sedimentación. Además, hay unas energías asociadas a las distintas fuerzas de interacción y que dependen del tamaño de partícula. Esto son 3 tamaños, cambian un orden de magnitud, que es lo que se representa en estas imágenes. Entonces, como vemos, las fuerzas de Van der Waals aumentan un orden de magnitud, el movimiento browniano sería prácticamente el mismo, la agitación mecánica aumenta, pero la energía sedimentación aumenta 6 órdenes de magnitud. Esto significa que esta particulita pequeña va a quedarse en suspensión por movimiento browniano. Una partícula 10 veces más gruesa va a tender a una sedimentación, aunque si el tamaño es suficientemente fino, la sedimentación será lenta. Y cuando tenemos una partícula que es otra vez un orden de magnitud superior, lo que tenemos es una partícula muy gruesa que sedimenta instantáneamente. Todo esto limita de forma importante el trabajo de suspensiones y pastas, especialmente con partículas gruesas, como ocurre en el caso de hormigones y cementos. En un sistema cementante, el objetivo es obtener un material estructural con un comportamiento mecánico que proporcione la resistencia debida para su uso en diversas aplicaciones. Pero esto solo se consigue si la trabajabilidad del material es buena. Es decir, para conseguirlo debemos ejercer un control exhaustivo
en el comportamiento reológico del material. Esto condiciona, lógicamente, las condiciones de mezclado, el amasado del material, el transporte, el llenado de moldes y la uniformidad de la masa, la compactación, es decir, la densidad del material, y el acabado superficial, que nos indica la calidad del producto. Así, vamos a hablar un poco de los principios básicos de reología. La reología es la ciencia que estudia la deformación y flujo de la materia, y existen multitud de factores que influyen directamente en las propiedades reológicas. Por una parte, puede haber polvos que son solubles o presentan cierta solubilidad. Puede haber una influencia enorme del tamaño de partícula, de la forma, el pH, el contenido en sólidos, la naturaleza y concentración de superplastificante, la presencia de otros aditivos, la posible absorción de algunos de estos aditivos, el mezclado y el tiempo de mezclado empleados, la temperatura, el tiempo de envejecimiento, etcétera, etcétera. Pero además, en cementos, no son sistemas estables, sino que, además de todos estos cambios físicos que podemos favorecer, tienen lugar reacciones químicas durante incluso la medida, por lo que la muestra no es estable, sino que cambia continuamente y, por tanto, el tiempo de medida es bastante limitado. Así, hay que tener en cuenta el grado de hidratación del cemento y el tiempo transcurrido después del amasado. Por si fuera poco, la gota que colma el vaso es que, además, en reología, las condiciones experimentales de medida son clave y determinan los valores obtenidos. Como dice en la Biblia, se decía, la fe mueve todo hasta las montañas. Efectivamente, las montañas se mueven, pero necesitamos un poquito, demasiado tiempo para detectarlo. Por tanto, si hacemos un ensayo en 2 minutos, no vamos a ver nada. Si hacemos un ensayo en 1000 años, vamos a notar muchas cosas. Entonces, lo que en ensayos rápidos consideramos que se comporta como un sólido, en tiempos muy prolongados se comporta como un fluido. La reología nace de la mecánica de sólidos. Así, el primer modelo es el del sólido de Hooke, en donde al aplicar un esfuerzo, es decir, una fuerza por superficie, que viene en pascales, lo que hacemos es aplicar una fuerza tangencial, y esto, que se representa por un muelle, se traduce en una deformación del muelle con un determinado ángulo. Cuando eliminamos el esfuerzo aplicado, el muelle recupera instantáneamente su posición inicial y tenemos una recuperación elástica y reversible. Esto viene definido por la ley de Hooke, que relaciona el esfuerzo con la deformación a través del módulo elástico o módulo de Young. ¿Qué ocurre en un líquido? En un líquido no tenemos un sólido compacto que se puede deformar al aplicar el esfuerzo tangencial. Entonces, lo que hizo Newton, como siempre, el genio de Newton, fue idear un sistema de asimilación por movimiento en capas, un régimen laminar, de manera que al aplicar el esfuerzo tangencial, la capa superficial exterior se deslizaba más que las anteriores, siempre manteniendo el ángulo de deformación. En este caso, se representa por un amortiguador, y la ley de Newton relaciona el esfuerzo. Ahora lo que tenemos es un gradiente de deformación entre las sucesivas láminas, y por tanto aquí lo que tenemos es una relación entre esfuerzo y gradiente de velocidad, que es el gradiente de deformación o la llamada velocidad de cizalla. Y el parámetro que la relaciona es eta, la viscosidad. Tras aplicar un esfuerzo, si retiramos ese esfuerzo, el líquido se queda ya siempre deformado y es irreversible y no recupera nunca. Bueno, de aquí surge el concepto de viscosidad, pero claro, el valor en sí de la viscosidad va a depender de la función de viscosidad que empleemos. Existen distintos modelos, distintas ecuaciones, y dependiendo de cuál elijamos, vamos a tener una forma de calcularlo, unos parámetros que aparecen en la ecuación,
y por tanto podemos llegar a tener distinta historia reológica y distintos valores. Si nosotros tenemos un equipo poco moderno, digamos, en el que podemos determinar solo la viscosidad a un valor de velocidad de cizalla, luego a otro, podemos trazar toda la curva. Pero en realidad lo que tenemos son varios puntos medidos que después unimos. Y lo que medimos en realidad en este caso es la tangente desde ese punto con respecto al origen. En los reómetros modernos lo que hacemos es evaluar el comportamiento de toda la curva de manera que en cada punto tenemos la historia de los puntos anteriores. Y esto hace que en realidad lo que estemos determinando es la tangente en cada punto. Así pues, en este caso tenemos una viscosidad dinámica, que es una viscosidad real, frente a la viscosidad aparente que obtenemos con instrumentos como los viscosímetros de caída o los capilares. Bien, la viscosidad no es una constante, sino que depende de un montón de factores como la composición, la temperatura, la presión, la velocidad de cizalla y el tiempo. Y además de toda la historia de preparación de la muestra, en la presencia de aditivos, superclasificantes, el tamaño, presencia de campos eléctricos o magnéticos, gelificación, envejecimiento, curado, hidratación, etcétera, etcétera. Por tanto, la viscosidad debe darse siempre indicando los parámetros de medida y de preparación. Así diremos que una sustancia tiene una viscosidad de 50 mPa por segundo a 25 grados, medida 500 segundos menos 1, en un ciclo determinado que ha de especificarse con un minuto de precizalla, en este caso 100 segundos menos 1, etcétera, etcétera. De esta manera solo podemos medir en idénticas condiciones varias muestras, varias formas de preparación que sean realmente comparables. Así nos surge el concepto de viscosidad dinámica que hemos presentado, pero también podemos medir una viscosidad compleja si hacemos ensayos en vez de con un movimiento en continuo, con un movimiento en oscilatorio, de tipo oscilatorio, sinusoidal. Y también podemos medir viscosidad cinemática, que es lo que hacen los viscosímetros simples, capilares, de caída, etcétera, etcétera. Y en este caso, la gravedad es la fuerza que impulsa a un líquido a moverse a través de un capilar. Y la densidad de la muestra es un parámetro crítico. Entonces tenemos una viscosidad afectada por la densidad de la muestra y lo que hacemos es medir el tiempo transcurrido en recorrer una cierta distancia. Entonces la unidad para medir esta viscosidad cinemática es el milímetro cuadrado por segundo, que es un centistock. La unidad internacional sería el stock. Bien, ahora podemos representar los comportamientos reológicos. Por una parte tenemos curvas de esfuerzo de cizalla frente a velocidad de cizalla, que es la curva de flujo, o de viscosidad propiamente dicha frente a velocidad de cizalla, que es la curva de viscosidad. Y podemos tener comportamientos lineales. El más sencillo es el newtoniano, que es una recta que parte del origen, cuya ecuación ya hemos visto. En la curva de viscosidad vemos que la viscosidad no cambia a ninguna velocidad de cizalla. Podríamos tener un comportamiento lineal que no parte del origen. Esto sería una recta tipo y igual a x. Podemos tener una recta y igual a x más b. Es decir, ahora tenemos esta ecuación en donde la constante es el sigma cero, que es el punto de flujo, que es el esfuerzo umbral que hay que atravesar para que la sustancia empiece a fluir. Y luego podemos tener multitud de otros modelos no lineales que responden a un comportamiento fluidificante en el que la viscosidad disminuye al aplicar crecientes velocidades de cizalla. Podemos tener un comportamiento espesante o dilatante en donde aumenta la viscosidad con la velocidad de cizalla, o podemos tener un comportamiento muy fluidificante que sería similar al pseudoplástico o fluidificante, pero en este caso no llegamos a detectar el punto de flujo. No es que no lo haya, es que simplemente estamos en valores altos, varias unidades, varios órdenes de magnitud que no podemos detectar con las técnicas convencionales. Bien, estos comportamientos reológicos se pueden modelizar con
con modelos reológicos. Los más empleados posiblemente sean el de Casson, Oswald de Bailey y Herschel-Burke. En este primero y en este podemos obtener, podemos ajustar comportamiento fluidificante y nos da cuenta del punto de flujo. Este, sin embargo, no tiene ese sumando, por tanto, permite establecer el comportamiento del fluidificante, pero no tiene en cuenta el punto de flujo. Pero además, en este caso y en este, se puede obtener el punto de flujo, pero en este y en este vemos que la velocidad de cizalla está elevada a un exponente n. Dependiendo de que n sea menor de 1 o mayor de 1, tendremos un comportamiento fluidificante o espesante. Como vemos, este modelo es el más completo y si sustituimos en esta ecuación distintos valores, vemos que en realidad los demás están contenidos en el modelo de Herschel-Burke. El origen de la pseudoplasticidad puede ser muy variado. Por ejemplo, en sustancias laminares, pues la cizalla conduce a la orientación de estas láminas, lo mismo que ocurre por extensión en el campo de los polímeros, que se extienden las cadenas de polímero hacia la dirección del flujo. En el caso de emulsiones, tenemos deformación de una de las fases, o lo que ocurre también con burbujas, y en el caso de las partículas podemos desaglomerar posibles aglomerados y esto conduce a una reducción de la viscosidad. Otro comportamiento es el espesante, que en general no es muy frecuente en otras tecnologías, pero cuando tenemos partículas gruesas y partículas con alto factor de forma, sí suele aparecer. Y en cementos, pues un premio nuevamente. Son candidatos fabulosos para reunir estas condiciones y, por tanto, tener comportamientos dilatantes. Aquí muestro un ejemplo en una nómina industrial en la que se añade como aditivos talco y sustancias laminares, en donde vemos que una reducción de 4 micras de tamaño medio a 3 reduce salvajemente la dilatancia. Y cuando reducimos el tamaño a 2, prácticamente la elimina. Pero no solo se reduce el tamaño, en este caso además tenemos un efecto de la forma de las partículas. Cuando tenemos partículas como los silicatos, que son laminares, se orientan estas láminas y además en ciertas condiciones de pH se cargan con carga positiva y negativa diferente en los bordes y en las caras, y de manera que se forman estructuras de este tipo castillo de naipes. Entonces, el proceso de molienda nos conduce no solo a reducir el tamaño, sino a aumentar la esfericidad, a reducir el factor de forma. Bien, otro parámetro es el punto de flujo, que es el esfuerzo de cizalla necesario para iniciar el flujo estacionario. En reposo podemos tener que el polímero se ha entrelazado o que una suspensión está formando aglomerados. Al aplicar una cizalla, un esfuerzo superior al punto de flujo, podemos llegar a romper esta estructura inicial y dispersar. Pero, como decía antes, la escala de tiempo es importantísima. Esta sustancia, que muestro en la foto, es el siliputi. Cuando se utiliza como una bola, rebota perfectamente. Esto es un ensayo elástico en fracciones de segundo. Entonces, claro, se comporta como un sólido porque el tiempo que le damos al proceso es cortísimo. Si dejamos esto durante horas, vemos cómo se va deformando él solo, sin la aplicación de ningún esfuerzo exterior, comportándose como un fluido. A esto me refiero cuando hablo de la escala de tiempo, y este es el origen de la viscoelasticidad de la que hoy no voy a hablar. Bien, además, por si fuera poco todo esto, tenemos fluidos dependientes del tiempo, y los cementos son claros ejemplos de este comportamiento. La curva de subida de velocidad de cizalla no coincide con la de bajada, que está por debajo, creándose un área tisotrópica. Este ciclo de histéresis es lo que se llama tisotropía y viene dado en Pascal partido por segundo. Puede darse la situación contraria, que es la reopexia. En este caso tenemos una sustancia dilatante, espesante,
Y a la máxima cizalla lo que vemos es que aumenta todavía la viscosidad, de manera que la curva de bajada de velocidad de cizalla está por encima de la de subida. Esto sería un efecto del tiempo en sustancias dilatantes, mientras que esto sería un efecto del tiempo en sustancias pseudoplásticas. Parámetros que intervienen en la reología de suspensiones y pastas. Por supuesto, la relación sólido-líquido. Aquí muestro un ejemplo de suspensiones de óxido de aluminio en agua, simplemente. Entonces vemos, esto es la fracción en sólidos, en volumen. Estamos hablando, esto es 80% en peso, 83, 84, 87% en peso. Son muy concentradas. Entonces esto los podemos ajustar mediante el modelo de Cross, que nos da los valores extrapolados al infinito, es decir, la viscosidad límite. Esta viscosidad límite, o bien la viscosidad extrapolada a cero, que sería la viscosidad calculada en reposo, podemos llevarlas y representarlas en función de la fracción en volumen del sólido en la pasta. Entonces, con distintas medidas, lo que observaremos es un comportamiento exponencial de este tipo, en donde, mediante el ajuste a algún modelo, por ejemplo el de Krieger-Dagerty, podemos llegar a evaluar el empaquetamiento máximo, la fracción máxima de empaquetamiento, que nos da la máxima cantidad de sólido que podemos añadir a la pasta. A partir de ese punto tenemos ya un sólido y no hay flujo de ningún tipo. Es decir, la viscosidad aumenta de forma exponencial con el contenido de sólidos y con ella suelen aumentar también el punto de flujo y la tixotropía. Otro parámetro importantísimo es la distribución de tamaños. Aunque hay pocos modelos, hay alguno que tiene en cuenta la presencia de sistemas bimodales, es decir, una fracción gruesa y una fracción fina, y en donde la fracción fina ocupa los huecos, los intersticios que deja la fracción gruesa, igual que ocurre en refractarios o en cementos y hormigones. Y así podemos evaluar la viscosidad mínima, la composición mínima, la composición ideal, la relación ideal de fracción gruesa y fina para obtener la mínima viscosidad. Y en cuanto a la forma de las partículas, también es determinante. Si tenemos el caso de partículas esféricas, en donde podemos alcanzar altos contenidos en sólidos, pero a medida que nos alejamos de la esfericidad, el contenido en sólidos que podemos alcanzar es muy inferior. Por ejemplo, cuando tenemos granos, plaquetas o fibras o varillas. En este caso, tenemos una limitación de contenido en sólidos que podemos preparar, manteniendo cierta fluidez. Y bien, ¿cómo medimos la reología? Pues el método más sencillo es el uso de viscosímetros capilares, que son viscosímetros absolutos, pero nos dan que la unidad de medida es el tiempo. Por tanto, tenemos una viscosidad cinemática. En este caso, muestro algunos típicos viscosímetros capilares comerciales. Son muy baratos, son precisos, pero solo sirven para fluidos newtonianos. Otro caso sería más sencillo todavía, sería un capilar sin capilar. Aquí le hemos quitado el capilar y lo que tenemos es un recipiente y lo que hacemos es medir el tiempo que tarda en vaciarse, simplemente. Claro, con eso solo podemos dar un tiempo, luego solo tenemos un valor numérico. Y este es el caso de vasos Engler, Seibold, Redwood, la copa Ford, que se ha utilizado mucho, y el cono de Mars. Estos son métodos muy económicos, muy simples, muy sencillos, pero que solo valen para fluidos newtonianos. Un método más sofisticado sería el viscosímetro de caída de bola, pero también la unidad de medida es el tiempo y lo que medimos es el tiempo que tarda la bola en caer en una distancia determinada, en una marca, y con esta ecuación se calcula la viscosidad. Nuevamente, solo vale para fluidos newtonianos. Entonces, al final, solo podemos medir fluidos newtonianos con este tipo de equipos. Y, sin embargo, son los que se han utilizado mayoritariamente para cementos. ¿Y hay alguien menos newtoniano que un cemento, un hormigón? Bueno, esto es una reflexión profunda que yo hago. ¿Y cómo deberíamos medir? Pues, en principio, con un reómetro rotacional que nos permite hacer
una enorme cantidad de ensayos, velocidad controlada, esfuerzo controlado, ensayos de fluencia, ensayos oscilatorios, estos dos últimos para viscoelasticidad, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, tenemos que podemos medir casi cualquier cosa, hay una gran flexibilidad de métodos, rangos de medida, sistemas de medición, etcétera, etcétera. Inconveniente, pues son carísimos, aquí ya estamos hablando no de unos cientos de euros como los capilares, ni unos pocos miles de euros como el de caída de bola, sino de 50, 60.000 euros. Y además suponen una cierta complejidad. El operario debe estar bien entrenado y debe tener una sólida formación para interpretar y para medir bien e interpretar los resultados medidos. Bien, aquí quiero mostrar una nota simplemente de un trabajo que hemos hecho, que han hecho en realidad en la Universidad de Castilla-La Mancha, el artífice es Ángel de la Rosa. Yo pues me limito a aprender de cementos, todo lo que este grupo, ellos me enseñan, y aunque generalmente se utiliza el cono de Marx para hacer mediciones, pues en este trabajo el objetivo de Ángel era compararlo con un viscosímetro capilar, mucho más sencillo, y ver si era comparable los resultados o no. Y luego compararlo con un reómetro rotacional. El problema es que aquí comparamos un número, un valor puntual, y aquí obtenemos una curva completa. Esto significa que aquí obtenemos una viscosidad cinemática que en principio solo valdría para fluidos newtonianos y aquí una viscosidad dinámica que ya es claramente un comportamiento completo, una historia del fluido que puede ser perfectamente no newtoniano. Y lo primero que vemos es que en una pasta de cemento, preparada en distintas condiciones, etcétera, lo que hacemos es hacer un ciclo 3 veces, y lo que vemos es que en el primero la tisotropía es mayor, pero el segundo y el tercero son bastante reproducibles. Esto significa que el primero podemos utilizarlo como método de precizalla y quedarnos con el segundo como medida satisfactoria, digamos, para hacer comparaciones entre distintas condiciones. Y en este caso, si tratamos de ajustar, pues vemos que, bueno, pues casi no hay ajuste posible. Una recta claramente no, y un fluidificante tampoco. Mucha gente lo que hace es medir hasta 100 segundos menos 1 o 200 en cementos y se quita problemas. Claro, hasta 100 segundos menos 1 es muy bonito porque tenemos un comportamiento espesante que se puede modelizar, pese a lo cual, en general, los trabajos publicados lo que hacen es ajustar con modelos lineales como el de Bingham, y lo que vemos aquí es que en cizallas cortas está bien, pero a partir de ahí cambia a Bingham y después pasa a ser fluidificante. Y luego encima hay muchísima tisotropía, con lo cual pues hay que tener cuidado y hay que establecer unas pautas para poder comparar resultados. Lo que sí podemos hacer es ver que la subida es muy heterogénea, pero la bajada es bastante homogénea y en todos los ciclos coincide perfectamente y además se comporta ligeramente fluidificante y en todos los casos se puede modelizar perfectamente. Por tanto, tenemos fluidos complejos en donde cambia el comportamiento con la cizalla, tenemos elevada tisotropía, no son curvas uniformes, hay cambios de comportamiento y se requiere una primera medida que sirve para homogenizar como precizalla y además solo podríamos modelizar en este tipo de curvas distintos tramos muy definidos. Lógicamente, comparar esto con un líquido newtoniano pues es un poco difícil. Aquí muestro, por ilustrar simplemente, lo que son los ciclos completos en distintas concentraciones relativas de agua y de masa de cemento, y lo que vemos es, lógicamente, cuanto menos agua hay, pues más tisotropía y más viscosidad. Si hacemos, como en la mayoría de los trabajos, representar solo hasta 100 segundos menos 1, vemos que la situación es otro mundo, no tiene nada que ver. Aquí estamos representando la rampa de bajada y solo hasta 100, con lo cual tenemos comportamientos muy uniformes que responden a un modelo lineal que podemos
representar perfectamente y ahora sí, en estas condiciones, podemos comparar los resultados, por ejemplo, si he obtenido una cifra de 100, podemos compararlos perfectamente con el valor numérico que nos da el viscosímetro de capilar o el cono de Mars. Esto es lo que se ha hecho, lo que ha hecho Ángel, y lo que se ve aquí es que se obtiene muy buena correlación entre las viscosidades de las pastas medidas con viscosímetros simples de capilar y de caída y con un reómetro rotacional. Lo que vemos, la única diferencia es que aquí se va a este punto, viscosidad muy alta. En los dos casos lo que tenemos es que altos contenidos en sólidos parece que el reómetro ajusta mejor el valor, lo cual es lógico ya que tenemos un componente mecánico que arrastra la masa de cemento, mientras que en los otros son ya viscosidades muy elevadas que pueden taponar el conducto fino, el orificio, y por tanto dar lugar a más error. Y ya está, con esto acabo, espero haber dado algunas pinceladas útiles y ha sido un placer. Quisiera agradecer al Grupo de Mecánica de Materiales, a Gonzalo y a Ángel por insistir en que yo esté aquí presente hoy, a ver si aprendo algo, y por supuesto a todos por la atención que me han prestado. Muchas gracias.